pues allí ella se percató, vio que muchísimos estudiantes no están entregando con cómo se deben las botellas. Ahí en Edmodo yo les dejé una imagen de cómo se debe llenar, ahí en la asignación de tarea de la botella, ¿sí? De cómo se debe llenar la botella. Entonces, eh, pues nada, hay muchos compañeros que están entregando la botella con 3 papeles, eso no vale y no le valemos la nota. Hay compañeros que están entregando, por ejemplo, periódico, el periódico no se puede meter en las botellas, ahí no, eso no vale, entonces tiene 0 en esa nota, ¿sí? Eh, hay compañeros que están eh, poniendo, digamos, líquidos, comida, etcétera, eso no sirve. Por eso les digo, en Edmodo, ustedes encontraron ahí, o sea, si revisaron bien el Edmodo en la asignación de tarea de la botella, eh, cómo se debe llenar y qué es lo que debe tener. Ahí hay una imagen muy sencilla. Ahora, también eh, hay chiquillos que no la están marcando. La profe Jennifer me recomendó que para saber quiénes eran los que habían entregado, mmm, marcarla. Sin embargo, pues ustedes saben que conmigo tienen que enviarse una foto de alguien que les esté recibiendo las botellitas, ¿no? Allá en el colegio. Si ustedes las toman con la botella en sus casas, pues eso no le vale y tiene 0 también. ¿Listo? Entonces, chicos, ojo con eso. Sin embargo, pues ya estoy muy encima. Ah, bueno, y me dicen, profe, pero ¿cómo así que 4? ¿Qué se le pasa? Recuerden que esto no es de ahorita, ¿no? Y eso lo dijimos, fue a comienzo de año que debían hacerlo durante todo el año. Durante el año, incluso durante las clases, varios de ustedes me preguntaron, profe, ya tengo 2 botellas en mi casa, ¿qué hago con ellas? Yo les decía, chiquillos, eh, ténganlas ahí porque en algún momento cuando volvamos, les dije, incluso puede ser el otro año, les dije, incluso puede ser el otro año, pero ténganlas siempre ahí, no las bote, porque sí o sí las vamos a recoger. Varios compañeros las hicieron y muchos me están diciendo, ay, profe, yo boté eso. Sí, profesor. Sí, Profe, profesor. ¿puedes mirar lo que te escribí en el chat?
Y el líquido es como el centro, ¿no? Porque el líquido si está muy frío se vuelve sólido y si está muy caliente se vuelve gaseoso, ¿no? Galio, metano. Mercurio, Ya. profe, ¿por qué se llama Mercurio? ¿Lo trajeron de Mercurio? ¿Qué? La vez pasada estaba buscando el nombre, tiene que ver con el planeta, si no estoy mal, la verdad, no recuerdo. Profe debería buscar el metal mercurio. Ya, tranquilo que todo está fríamente calculado, ¿listo? Profe, ahí está, Tranquilos ahí que todo está. está fríamente calculado. Tranquilos Ah, que todo está fríamente calculado. Entonces, vean, nosotros tenemos aquí el mercurio, un metal que tiene unas propiedades similares a los líquidos, o el único metal que todo el tiempo, en toda época del año, tiene propiedades líquidas, ¿sí? Entonces, miren cómo se puede comportar este mercurio. Cuando ya después se consolida, se vuelven estas bolitas. Miren, así se vuelven. Profe, Ajá. profe, es que eso me acuerda de que, ¿no recuerdas el youtuber que yo te había hecho la vez pasada? Él había hecho un experimento también con eso y empezó a hacer como unas formas y le echaba nitrógeno y se volvía metal. O sea, no un metal muy, muy duro, pero se convertía sólido. ¿Cuál youtuber Se, es? se llama Minecraft. no, pero eso no fue con mercurio, fue con galio. Ah, ok. Ah, Sí, tienen propiedades parecidas, ojo. Y cuando uno lo toca con la temperatura del cuerpo, que nuestro cuerpo está a qué temperatura, 37 grados. muy bien, 37 grados centígrados, ¿cierto? Cuando uno lo toca, el galio, se puede volver como el mercurio, o sea, si pasa a ser estado líquido. Pero si uno lo tiene quieto en una mesa, puede estar en estado sólido, dependiendo de la temperatura del ambiente. ¿Sí? Profe, Entonces, dime. profe, el mercurio que no es tóxico. Muy tóxico. Para nuestro cuerpo, tóxico, re tóxico. Celoso, bien celoso. Sí, así mal. Tóxico mal. Ese es el mercurio. ¿Listo? Entonces, nosotros eh, podemos ver allí cómo este tiene unas características líquidas. Pero si nosotros buscamos otros metales, por ejemplo, el oro, la plata, ¿cierto? El hierro, eh, van a estar fácilmente en estado sólido. ¿Listo? Entonces, mire, hay, dependiendo del elemento, ¿cierto? Para pasar de estado a otro, hay algo que se llama el punto de ebullición y el punto de fusión, ¿sí? Y eso es lo que permite que se pueda cambiar de un estado a otro, según los grados centígrados que tenga ese compuesto. No todas las cosas que hay en el universo pueden pasar de estado líquido y gaseoso igual. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Sino que hay unos que lo hacen más rápido que otros. ¿Listo? Hay unos que lo hacen más rápido que otros. ¿Listo? Entonces acá nosotros lo que vamos a ver es cómo estos metales pueden pasar
de un estado a otro. ¿Qué es lo que necesita, por ejemplo, un metal para volverse o pasar en estado líquido? ¿Qué creen? ¿Cómo, profe? ¿Qué necesitará un metal para estar en estado líquido? Calentarse muchísimo. Una, Muchísima temperatura. una temperatura muy, muy, Sí, profe, muy. porque yo vi un video hace poquito de que hacían como un collar de oro, Ajá. y lo volvían muy, muy, muy calientísimo. Le echaban muchísimo fuego y se volvía agüita y lo ponían en un molde. Muy bien, muy bien. Entonces miren esto, para que un metal, ¿cierto? Se pueda fundir, se pueda pasar a estado líquido, toca en en unas ollitas especiales, en unos elementos metálicos especiales, Caldera. ¿cierto? O esas calderas que dice el compañero, ¿cierto? Especiales. Y para manipularlo es muy difícil. O sea, esto se ve mucho cuando ustedes ven esas películas tipo Señor de los Anillos, medievales, etcétera, que forjaban las espadas, acero, etcétera. Pues lo hacían con esta técnica para poder hacer una muy buena espada, para poder hacer buenas armaduras también. Manipular, bueno, dependiendo el tipo de metal que estén manipulando, pero hay unos metales que se van a dejar manipular mejor que otros, perdón. Entonces miren que para fundirlo se necesitan unas altísimas temperaturas, ¿cierto? Y en este caso, pues para crear elementos, aquí el compañero nos decía que hacían joyas, pueden hacer anillos, y entonces eso necesita, El ¿cierto? vidrio, profe. Una alta El temperatura. vidrio también. ¿Qué es el vidrio? Arena. Sí, pero ¿qué? Mm, Ese sí es más difícil, ese sí es más complejo. A ver, miren el vidrio. Sí es más complejo. Porque el vidrio, o bueno, cuando se pone arena y hay altas temperaturas y esa arena se arroja sobre el fuego o lo que esté generando esas altas temperaturas, se vuelve vidrio. ujú. ¿Qué es el vidrio? Bueno, cambiemos la pregunta. ¿En qué estado de la materia está el vidrio? Sólido. Líquido. El vidrio, el estado sólido, ¿cuál es? ¿Cómo le llamamos a ese vidrio en estado sólido? Mejor dicho, Vidrio cambiemos templado. la pregunta. ¿Qué hay antes del vidrio? Arena, profe. Arena, muy bien. ¿La arena está en estado? Sólido, profe. Muy Yo te bien, iba a hacer excelente. esa Hey, pregunta. hey, un aplauso para ustedes. Excelente. Profe, Listo. yo sí te iba a hacer esa pregunta. Profe, como que de arena en estado sólido pasa a ser vidrio en estado sólido. Líquido. El vidrio es Eso. líquido. El vidrio es Sí, un pero líquido. se me olvidó eso. El vidrio es un líquido. Lo que pasa es que, claro, cuando ustedes han visto que el vidrio con altas temperaturas vuelve a recuperar su movilidad y se intenta volver otra vez más líquido, más fluido, ¿sí? Pero cuando está a temperatura ambiente, el vidrio se vuelve muy denso. O sea, ese líquido de la arena se vuelve muy denso. ¿Qué quiere decir denso? O sea, que se acumula en un solo punto. Y se vuelve vidrio,
se vuelve así. Nosotros creemos que está en estado sólido, ¿sí? Nosotros creemos que está en estado sólido porque, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza de estado sólido? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra cabeza de estado sólido? Duro, que se mantiene en su Duro, lugar. profe. Que es duro, ¿cierto? O sea, que es algo Sí, duro, no se escurre. que está así regulado. Pero, pues no. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué es lo que hace que algo sea estado sólido? Que se enfríen. No. Que sus átomos estén organizados así. Sí, sí, sí. Eso es lo que hace que sea estado sólido. Pero cuando algo es líquido, miren la organización de Están sus en átomos. desorden. Más en desorden, sí, pero también como que se pliegan, se unen entre ellos, se apelmazan entre ellos, ¿sí? Como que se apelmazan entre ellos. Y ya cuando están en gaseosos, cada átomo se repele entre ellos, pam, 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 pam. ¿Sí? Cuando están en plasma ya es tanta energía, por eso hablaban de que es un gas iónico, creo que era Murillo el que nos decía, nos leía de internet, que es un gas iónico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son los iones? Los iones, ¿cierto? Van a ser elementos cargados eléctricamente. Entonces pueden tener cargas positivas o cargas negativas, aniones y cationes se llama eso. Y entonces estos elementos pueden liberar mucha energía, demasiada energía, ¿listo? Entonces vamos a ver que el proceso de esta transformación pues tiene que ver con la temperatura. Sin embargo, todos los elementos son diferentes. Nunca, chiquillos, nunca en sus vidas, aunque uno comete también ese error, incluso el maravilloso profesor Miguel, pero nunca asuman que algo es tal cual como ustedes creen. Por ejemplo, el vidrio, estado sólido. Eso es algo que todos creíamos en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Pero leyendo, estudiando, investigando, se dieron cuenta que la organización de los átomos dentro del vidrio, ¿cierto? Le permite estar en algo que se llama un estado líquido. Y va a estar ahí cayendo todo el tiempo. Es como la gelatina. ¿La gelatina en qué estado está? Líquido. Muy bien, Líquido. ¿cierto? Porque está también permitiendo ese movimiento por la organización de sus átomos. Las partículas que están ahí dentro están con cierta organización. ¿Listo? ¿Y de qué depende ese cambio de estado? Pues de la temperatura. Entonces miren esto, la temperatura es la que va a generar ciertos cambios de estado que van a permitir que tengan ciertas características, ¿sí? No es lo mismo hablar del agua en estado sólido que en líquido, que en gaseoso. Todas tienen propiedades diferentes, ¿cierto? Todas cumplen diferentes funciones. Lo mismo pasa con todo tipo de material. Entonces, sus propiedades cambian cuando cambian de estado de la materia. No es lo mismo. ¿Hasta ahí bien? Una pregunta. Dime. Digamos que hay un microscopio como lo suficientemente que puede hacer muchísimo zoom para ver como las pepitas que estamos viendo la pantalla y unas pinzas, lo mismo, igual súper chiquiticas que se pudieran como organizar. Digamos que en un líquido podríamos como átomo por átomo organizarlo para que quede sólido. Eso se hace con temperatura. O sea, tú puedes hacer eso, intentar hacerlo, y no te va a funcionar. ¿Sí? Puedes intentarlo. O sea, puedes intentarlo todas las veces que tú quieras, hipotéticamente que tengas unas pinzas, porque los microscopios sí lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, los microscopios sí pueden hacer eso realidad, ver Profe, y si digamos que ya con las pinzas, como que lo logro organizar así bien planito, no queda sólido, no, sino pues queda como el agua plantísima, ¿o qué? ¿O el líquido? En el caso hipotético de que nosotros cogiéramos agua y la pusiéramos así recta, se volvería hielo. Pero no es solo, o sea, no es solo que uno lo organice como uno quiera, chan, 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 no, sino más bien es la temperatura la que hace. Es decir, si yo quiero
que se comporten de cierta manera ciertos materiales, pues tengo que jugar con la temperatura, subir la temperatura, bajar la temperatura, ¿sí? Eso es lo que hace que yo pueda manipularlas más fácilmente. Y eso digamos que lo comprenden muy bien en este tipo de investigaciones. Entonces, miren, esto es un microscopio electrónico que ya puede, digamos, tomar algunas fotografías de cómo puede ser un átomo. Ya mira muy a detalle cómo son las estructuras, ¿no? Bien. Entonces, Profe, digamos que... me Dime, dime. llamó la atención algo que dice, pues, ¿quieres ver la película más pequeña del mundo? Y eso es todo raro porque sí se ven como imágenes. ¿En dónde? ¿En dónde? Mira, profe, ahí. Ese muñequito allá arriba que se veía otro. Ajá. ¿Qué es eso? A ver, ¿Pepinos? miremos qué es porque no tengo idea. Miremos qué es. Dice, científicos de IBM han presentado la película más pequeña del mundo en el 2013. Uf, ahora revolucionaria, hecha con un potente microscopio, muestra los movimientos de los átomos expandidos 100 millones de veces. Este cortometraje dura alrededor de 1 minuto 30 segundos y se titula Un muchacho y su átomo. Cuenta la historia de un pequeño personaje que juega... ¡Ay! Ay, quiero... Está utilizando bloqueador de iones. Ah, pero no lo va a quitar. Adiós. Ya estoy suscrito. ¿Será que me deja salir? Bueno, no voy a seguir leyendo eso. Entonces, claro, vea, acá se pudo, no sé, me tocaría mirar si realmente organizaron los átomos, pero lo que sí podemos decir es que el estado en el que se encuentren esos átomos depende de la temperatura, ¿sí? O sea, la temperatura es algo que va a condicionar, o sea, que va a generar que los átomos sean de una forma específica y no de otra, o sea, que actúen de una forma específica y no de otra. Eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener, bueno, ya hablamos de todos los estados de la materia, sobre todo sólido, líquido y gaseoso. Vamos a hablar de este condensado, estado condensado o Bose-Einstein. Escribe mal Bose. Listo. Eh, este estado de la materia, ¿cierto? Es un estado que, digamos que va a estar a una temperatura muy baja, que va a estar digamos que va a ser como un estado tan frío, ¿sí? Que puede estar menos los 273 grados centígrados o 0 grados Kelvin, ¿sí? O Kelvin. Entonces, digamos que esto aparece como una teoría de Albert Einstein también, donde, y de Bose obviamente, donde los elementos pueden llegar a un frío tan bárbaro que toda la materia puede estar comprimida en un solo punto. Esto es algo pues que se llama cuántico, está ya a nivel eh, atómico y permite también entender cómo ciertas propiedades del espacio, no lo podemos percibir fácilmente como los otros estados de la materia. No se puede. No se puede por su tipo de, digamos que de comportamiento, ¿no? Entonces, este
eh, lo que hace es como que todos los átomos están tan concentrados en un punto que no pueden irradiar nada de energía. ¿Sí? Entre más frío sea un estado, pues mayor será la energía interna y menor la externa. Es decir, se siente muy frío. ¿Sí? Se siente muy frío. Eso es lo que estoy tratando de decir. Bien. Entonces, vamos a ver que el proceso en el cual se puede llegar a este, pues digamos que no es tan fácil. ¿Sí? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Listo? Entonces, bueno, acá nos sale una definición del quinto estado de la materia, ¿cierto? Dice, el condensado de Bose-Einstein es el estado de agregación de la materia que se da en ciertos materiales a muy bajas temperaturas. La propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de partículas del material pasan al nivel de mínima energía, que es lo que les estoy diciendo. Entonces, volvamos acá. De estos 5 estados de la materia, ¿cuál es el que tiene mayor energía? El que libera mayor energía, más bien. Libera mayor energía. Vuelvo y pregunto, de esos 5 estados de la materia que se ven en pantalla, ¿cuál es el que libera mayor energía? ¿El de plasma, profe? Exactamente, sin dudar. El plasma. Y así, vamos a ver, si un elemento está en estado condensado, tiene muy baja energía, pues que libere, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que toda la energía es adentro del sistema. O sea, toda la energía está concentrada acá en este puntico. En estado sólido, la energía también está muy concentrada en sus átomos, ¿cierto? Está muy condensada en sus átomos, en estado sólido. O sea, cada uno tiene una energía concentrada en el centro. En el líquido ya se empieza a liberar esa energía, por tanto, se pueden mover mucho más rápido como en una piscina. Cuando usted está en una piscina, usted no se puede parar dentro del agua porque el agua está liberando energía entre ellos y hace que se mueva. ¿Sí? En el estado gaseoso, pues mucho más, o sea, tiene tanta energía que está liberando que entre ellos se golpean, los átomos se golpean entre ellos y se liberan. Y en el estado plasma, pues que es el más caliente de estos estados, pues se libera tanta energía que incluso genera luz, ¿sí? Incluso genera luz. O sea, es un estado que tiene una gran actividad, ¿listo? Entonces vamos a ver, Profe, dime. con razón siempre, con razón que siempre que calientan los metales se ve el líquido como si fuera de neón porque suelta luz. ¿No? Claro, es que es muy brillante, ¿no? O sea, es muy brillante. Ay, profe, eso está en el Alcosto, esa bolita. Ajá. Pero eso es súper raro porque si uno lo toca con un dedo no pasa nada, pero si uno le pone más de 2 dedos, uno se empieza a electrocutar. O Pues, si uno se echa como babita en el dedo y lo toca, eso como que pega un corrientazo durísimo. claro. ¿Por qué? Porque está en estado plasma. Y ese estado plasma, como bien decía ahorita el compañero Murillo, bueno, está en un estado parecido, es un estado parecido al gaseoso, pero en el cual se libera demasiada energía. Para nosotros es complicado, o sea, no podríamos estar en contacto con un elemento que esté en estado plasma. Directamente, o sea, que ya lo libere en plasma, es difícil. ¿Por qué? Por todo eso, miren. Entonces, miren, los rayos están en estado plasma, ¿cierto? Acá este tipo de luz ultravioleta que está llegando desde el sol, todo esto, la electricidad en sí misma está en estado plasma y nos hace falta uno muy importante que está acá. ¿El fuego? El fuego está en estado plasma. ¿Listo? Con razón suelta luz. Ajá. Entonces, ahí Pero nosotros no se tenemos que siente nada. todo eso está en estado plasma. Nosotros lo podemos ver, lo podemos manipular, pero no podemos estar en gran contacto con él, porque nos daña rápidamente. ¿Por qué? Por la carga tan alta de energía que libera mucha energía. Recuerden que hay muchas formas de energía, no solo la energía eléctrica, ¿no? Sino está la energía química, está la energía lumínica, ¿cierto? La energía en forma de calor, el calor también es energía,
Entonces, yo quiero que piensen en eso. Por ejemplo, nosotros todo el tiempo, estamos apoyándonos en la cocina, ¿cierto? O sea, para cocinar nosotros usamos todo esto que estamos viendo en clase de biología, pero no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, si usted le ponen a hacer una agua aromática, ¿qué es lo que estamos viendo? Un estado plasma, que en este caso es el fuego, está interactuando con un estado sólido, que en este caso es la olla, ¿cierto? Y con un estado líquido, que es el agua que usted le echa con las Agüita. hierbas allá, ¿cierto? Que las hierbas están... Profe, Dime, ahora todo tiene sentido. ¿por qué? Porque yo sí decía en qué estaba la materia y está el fuego. Claro, ya uno va Todo solucionando tiene cosas, ¿sí o sentido. no? Profe, una Entonces, pregunta. dime. ¿En qué estado está el polvo? Sólido, Ah, claro, sólido. Lo que pasa es que son partículas tan pequeñas que se las puede llevar el viento, ¿sí? Puede quedar. Pero si nosotros miramos polvo, ¿cierto? El polvo que uno limpia. O por ejemplo, si tú ves una construcción, ¿sí? Que están construyendo algo, en tu casa están martillando con un taladro abriendo algo, pues entonces ahí lo que están liberando es polvo, pero son pequeñas partículas de pared de estado sólido que quedan ahí libres, ¿sí? Y entonces como quedan ahí libres, pues estas pues quedan ahí suspendidas en el viento por lo pequeñas que son, pero no quedan en estado sólido porque no hay un cambio de temperatura, ¿sí? Si hubiese un cambio de temperatura, mira, esta imagen me gusta mucho por eso, si hubiese un cambio de temperatura, ¿cierto? Acá, pues nosotros podemos ver que sí hay un cambio de estado. ¿Qué es lo que hace que cambie de estado o que nosotros podamos saber que hay un cambio de estado de la materia? Pues bueno, en muchos casos es por sus propiedades, pero no siempre es así. Por ejemplo, como el vidrio. Es gracias a su conformación según los átomos como estén, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es el ejemplo del agua, y esta es la línea de la temperatura. Entonces está el hielo, está el agua, está la nube, o el vapor, ¿sí? Entonces, lo que les venía diciendo, ustedes en la cocina, si ustedes ponen a hacer un caldo de papa, una sopa o algo, o a cocinar lo que sea, ustedes pueden tener en un momentico todos los estados de la materia. Entonces, el fuego, estado plasma, la olla, estado sólido, la papa sólido, que le metió a la olla, estado sólido, el agua, sólido. estado líquido, y a medida que vaya calentando va apareciendo el estado gaseoso. ¿Sí ven? 4 estados de la materia en un pequeño lugar que es su cocina, y solo haciendo una actividad. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese momento en la cocina? Estamos viendo la ley de la conservación. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y puede transformarse a partir de estos cambios de energía que nosotros tenemos dentro de todos los objetos. O sea, todos los objetos, por ejemplo, a ustedes que les gusta usar los computadores, las consolas, yo sé que muchos de ustedes tienen Nintendo Switch, tienen Xbox, tienen Play, próximamente Play 5, ¿no? Profesor, yo tengo un anís. La Lo- NES, por ejemplo, sus computadores, sus celulares, por ejemplo, ellos todo el tiempo están en contacto con la energía, pero en este caso va a ser energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, cuando tú usas la NES también funciona cuando usas el computador, y es que si tú lo usas mucho, empieza a calentarse el sistema, porque necesita liberar cada vez más en forma de energía. Estos sistemas ya son muy adaptables y si están muy calientes, pues ¡pum!, se apagan, ¿sí? Pero puede pasar que aumenten mucho su energía y entonces se empiezan a dañar los mecanismos internos. Es por eso que, digamos que en las consolas ya de última generación hay algo que se llama la placa, y entonces la placa se calienta tanto que intenta cambiar de estado y ¡pum!, se daña la consola y te toca comprar otra placa para repararla. ¿Ves? Entonces, digamos que entender estos estados de la materia va a ser muy importante también para comprender cómo es que funcionan los objetos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna última pregunta ahí? Que ya queda menos de un minuto para dejar hasta allí la clase. No hay profe. Por lo menos yo quedé muy claro. De Listo, muy bien. Excelente, Claro, muchachos. profe. Ustedes son los mejores. Sí, nunca se nos olvide.
Listo, listo. Profe, ¿Cómo? Hola, hola. no, Pensé que se profe, había acabado la clase. porque la gente cuando es grande olvida la mayoría de las cosas que aprende en el colegio o en la universidad. Porque hay cosas más importantes que utiliza más. Entonces lo que no se utiliza se olvida. Entonces, ¿para qué lo Profe, es como los memes que están de moda, que hay un No meme nos que volvemos a dice, conectar.